Mi experiencia con la alimentación ecuatoriana pasa por haber sido Prometeo del gobierno ecuatoriano. He pasado largas temporadas en su país y el haber trabajado y haber dirigido varias tesis doctorales y varias investigaciones en torno a este tema. Lo que les vengo a contar, y espero no pasarme de tiempo porque la verdad es que tengo mucha información que me gustaría compartir con ustedes, por tanto, aunque tengo muchas diapositivas, vamos a ir pasando por ellas un poquito de puntillas, pues es fruto principalmente de 3 tesis doctorales que tienen ahí presentes el doctor Neira, la doctora Sánchez Yaguno y la doctora Villena, que han desarrollado su tesis en Ecuador. Los 2 primeros ecuatorianos, la tercera pues ha estado residiendo durante mucho tiempo y ha estado haciendo este estudio de la alimentación de unas zonas concretas del país. Lógicamente esto va a repercutir también en que de esas tesis se han generado pues un buen número de publicaciones científicas que, como se decía al principio, hemos intentado publicar en las revistas más adecuadas en cada caso. Por supuesto, Nutrición Hospitalaria, que es una de las revistas en habla hispana que tiene impacto en el Science Citation Index, pero también la hemos publicado en otras revistas de la cadena Springer, incluso en archivos latinoamericanos, y en algunas también lo hemos hecho, por ejemplo, en el Journal of Nutrition and Food Science. Es decir, hemos intentado no solamente buscar la información, valorarla, sino hacerla desde un punto de vista científico. Es el objetivo de este congreso y, por tanto, quería un poco remarcar que los datos que nosotros estamos indicando pues están con carácter público a toda la comunidad científica que quiera publicarlo. Algunos de ellos, de hecho, sabiendo el tipo de concurrencia que podemos tener de alumnos y demás, pues vayan a aparecer un código QR por si alguien tiene interés en captarlo y en poder utilizarlo. Además de estas publicaciones como artículos científicos, también hemos desarrollado algo que creo que es fundamental y es una guía fotográfica de alimentos ecuatorianos, en la cual se incorpora también una tabla de composición de alimentos, porque por desgracia la tabla de composición de alimentos ecuatoriana data de los años 50, aunque hubo una actualización a principios de los 60, pero realmente se ha hecho poca actualización de esta información y nosotros modestamente pues hemos ido incorporando parte de esta información científica a la composición de alimentos. Hablamos de enfoque científico de la alimentación ecuatoriana. Yo no voy a hablar de nada que no haya trabajado, es decir, vamos a hablar de mi experiencia en la alimentación ecuatoriana, en la dirección de una serie de trabajo, por ejemplo, sobre la mortalidad en Ecuador relacionada con factores dietéticos, por ejemplo, sobre lo que antes decía Leonardo Escobar, uno de los grandes activos de los ingresos ecuatorianos se encuentra en la población migrante. Por tanto, nosotros que teníamos la oportunidad de tener buena parte de esos migrantes en nuestra tierra, pues hemos hecho investigaciones de cómo se alimenta, de cómo afecta el cambio de ubicación con respecto a sus hábitos alimentarios. Hemos hecho también un estudio, estamos realizando estudios en diferentes zonas del país y empezamos por una que precisamente tiene ese carácter migratorio, porque lógicamente hay buena parte de la población del continente que ha migrado a las islas para poder desarrollar en las Islas Galápagos su forma de vida, pero también vamos a ver, como decía, bueno, pues la población que tenemos en España, en 2 focos concretos, en Andalucía y en Murcia, y decía, y también vamos a ver la otra parte de la migración, es decir, estamos pensando en la migración como la que viene a España o la que va a diferentes países desde Ecuador, pero también tenéis una parte importante de migración que os llega de otros países. Ahora mismo, con los problemas que se están produciendo en Venezuela, me consta que hay mucho movimiento desde este país, pero concretamente nosotros estudiamos migración indígena que procedía de Colombia. Lógicamente, para poder desarrollar toda esta investigación, estaba todo por hacer, hemos tenido que desarrollar herramientas de trabajo, explicaremos un poquito qué herramientas son las que hemos ido realizando y por último, pues hablaremos de otros estudios, si da tiempo, pues ya digo, quizás la extensión es un poco larga y no quiero yo comer tiempo de otros ponentes y también dar tiempo a las preguntas.
Mira, el estudio empieza con uno de estos doctorandos que cuando llega a España a estudiar el máster en agroalimentación que yo dirigía, pues traía un enfoque muy claro. Él sabía que había una población migrante importante de ecuatorianos en España y me planteaba su problemática, que cuando llega aquí le cuesta trabajo poder seguir la alimentación tal y como la desarrollaba en su país. Se tiene que adaptar a productos más locales, más de consumo en Europa y en España, y bueno, pues al final puede conseguir ciertos productos pues en los economatos o en algunas tiendas que se especializan en traer este tipo de alimentación. Y quería saber cómo podía repercutir. Pero claro, antes de entrar en esta dinámica, nos planteamos, bueno, ¿y qué interés puede tener el estudiar la alimentación de Ecuador? Lo mismo el ecuatoriano, pues tiene una alimentación perfecta y se adapta a una dieta mediterránea, que también está indicada como una buena dieta, no debería haber problema. Vamos a ver cómo está la dieta en Ecuador a partir de datos que podríamos acceder de las publicaciones del gobierno. Y sobre todo vamos a ver cómo está Ecuador en relación a ese problema emergente de las enfermedades no transmisibles. Tenemos en cuenta que en la mayoría de los países se está dando un fenómeno que es la sobrealimentación. No la buena nutrición, realmente seguiría siendo una malnutrición, pero en este caso, en vez de por defecto, por exceso. Alimentos muy energéticos, alimentos muy grasos, con un tipo de grasa poco favorable y alimentos normalmente bastante azucarados. Esto está repercutiendo en que en todo el mundo nos estamos dando, pero sobre todo se evidenció en los años 50 en los países desarrollados, se encuentre con un problema de enfermedades de tipo cerebrovascular, de tipo cardiovascular, hepáticas y diabetes. Por tanto, ¿cómo estaría Ecuador en esta situación por los datos que nos aportan los organismos públicos? Fuimos al censo de enfermedades que se recogen en las causas de morbilidad y mortalidad por el gobierno ecuatoriano y nos centramos precisamente en estos 5 grupos que he mencionado antes como de especial interés, agrupando todas estas enfermedades de origen. Un segundo, que tenemos algún problema para que... bueno, sí. Lógicamente tendríamos que tener algo con qué compararnos. ¿Con qué comparamos Ecuador? Tenemos que comparar pues con países próximos de los que hubiera datos publicados y países referentes, aunque un poquito más distantes, como pueden ser los Estados Unidos, o en este caso por nuestro interés en la población migrante, como podría ser España. Si podemos observar, Ecuador está en gris, vemos que no predomina prácticamente en ninguna de estas enfermedades, es decir, son los países desarrollados, los que tienen un desarrollo industrial de más tiempo, los que están teniendo este tipo de problemas en las 5 enfermedades que hemos mencionado. También empezamos a mirar y vemos ese consumo de grasa, que era uno de los indicadores que podíamos ver que incidía en las enfermedades no transmisibles, pues cómo podría estar en Ecuador. Y nos encontramos que realmente la ingesta de grasa por persona no es muy alta, estaríamos en un término medio, pues parecido a lo que tenemos países del entorno y desde luego muy por debajo de otros países más desarrollados. Pero cuando empezamos a analizar qué tipo de grasa es la que consume el ecuatoriano, nos empezamos a llevar una gran sorpresa, porque estamos viendo que una de las más denostadas de las grasas comestibles, que es el aceite de palma, la grasa de palma, pues es muy consumida, es ampliamente consumida en este país. Lo cual ya empieza a darnos indicaciones de que deberíamos de ahondar un poquito más en cómo se alimenta el ecuatoriano y qué enfermedades pueden producirse por esa mala alimentación. Lógicamente nos partimos de la base de enfermedades que tienen una elevada correlación con determinados aspectos, por ejemplo el cáncer de colon con la cantidad de proteínas que tiene la dieta, este mismo cáncer de colon con la cantidad de grasa o con la energía, o con fruta o con el consumo de arroz. En este caso vemos como fruta y consumo de arroz tiene una relación inversa, es decir, mientras la proteína, la grasa y la energía tiene un efecto negativo de mayor proliferación del cáncer de colon, en cambio la fruta y el arroz tiene un efecto negativo.
Empezamos a mover datos de fallecimientos en Ecuador y en España para hacer un análisis comparativo y vemos que realmente la incidencia en cáncer de colon es bastante más baja que en España, igual que en enfermedades cardiovasculares, y bueno, si ya la comparamos con Estados Unidos, vemos que son mucho más bajas. Parece que podríamos estar bastante contentos. Oye, pues en general la población ecuatoriana parece que no padece mucho estas enfermedades, digamos, de los países desarrollados. Pero lógicamente Ecuador es muy grande y antes Leonardo Escobar ponía el dedo en la llaga, es decir, el arroz es fundamental en la costa, sin embargo es muy poco consumido en la parte de la Amazonía y pues mucho menos en la parte de la montaña. Por tanto, vamos a intentar ver cómo es la incidencia de estas enfermedades relacionadas con la alimentación en diferentes municipios, en diferentes provincias, en las 22 provincias de Ecuador. Y aquí empezamos a hacer estudios estadísticos, empezamos a comparar los datos para ver cuáles estarían por encima, cuáles estarían por debajo de la media. Bueno, en el cáncer de colon vemos que realmente no hay grandes diferencias, pero sí empezamos a verlas en enfermedad cerebrovascular por causa hepática, en la diabetes y en las cardiovasculares. Puesto así en números y sobre todo en una videoconferencia como esta, pues es difícil de apreciar qué es lo que está ocurriendo. Por eso nos lo hemos llevado a un plano, a unos mapas. Y los mapas nos representan estas 5 enfermedades por provincia y vamos a ver que desde los colores más claros, donde la incidencia de la enfermedad es más baja, se van a ir incrementando hacia las zonas más oscuras en aquellas provincias donde la incidencia de la enfermedad es más alta. Y aquí, bueno, pues ya estamos viendo cómo la zona de costa, las zonas más desarrolladas, pues son las que empiezan a tener mayor problema de salud con estas enfermedades y por tanto, a la hora de tomar medidas un gobierno y de intentar evitar este tipo de problemas, tenemos dos cuestiones muy claras. Tiene que poner el foco en estas provincias, pero por otra parte, puede poner el foco en cómo alimentarse adecuadamente en aquellas provincias donde la incidencia es más baja. Por tanto, queda de manifiesto que la incidencia en enfermedades no transmisibles de Ecuador son bajas, pero hay una gran diferencia entre las diferentes zonas y provincias del Ecuador en cuanto a la incidencia de estas enfermedades y por tanto es de elevado interés el que se estudien a conciencia estas enfermedades en aquellos lugares donde puede haber mayores problemas y sobre todo que se estudie la alimentación en las diferentes zonas geográficas del país para intentar identificar cómo es la misma. Todo esto, como decía, fue parte de la tesis doctoral del doctor Neira, actualmente profesor de la Universidad de la ESPE y también de Quevedo. Ahí tenemos la publicación en la que se recogió y su tesis doctoral y, como decía, bueno, pues ese código QR por si alguien quiere buscar más información sobre este tema que pueda leer el artículo. Pero antes lo decía muy bien Leonardo Escobar, el problema de Ecuador no es solamente un problema de exceso de alimentos, como antes se decía, ese exceso de pan que puede haber o ese exceso de bebidas azucaradas que pueden ser realmente contraproducentes a largo plazo, sino que también seguimos manteniendo un problema de malnutrición, sobre todo en las edades infantiles. Esto la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como doble carga de la malnutrición, es decir, niños malnutridos que van a dar lugar a adultos sobrealimentados, pero que también pueden tener carencias de determinados aspectos. Por tanto, es importante que se siga manteniendo el foco en esas poblaciones más desfavorecidas para ver que su alimentación sea lo más adecuada posible. En nuestro caso, el estudio lo llevamos a cabo, pero con una población muy particular, residente en Ecuador, pero no procedente del Ecuador, de la que hablaremos un poquito más adelante, que es la de los indígenas éperas que están en el norte del país. También todo esto pues está publicado en un artículo científico y en la tesis doctoral de la doctora Villena, que también tienen ahí acceso a la misma, y del artículo que se publicó también para que puedan tener acceso mediante el código QR. Vamos al segundo enfoque.
Ya hemos puesto el interés en que Ecuador es un país en el que en algunas zonas se come mejor que en otras, en donde en algunas zonas se pueden producir enfermedades de tipo no transmisible de países desarrollados y en otros no. Tenemos ese panorama, pero habría que avanzar un poquito más a cómo es la alimentación ecuatoriana. Y esto es completamente complejo de abordar porque es muy diversa, es muy distinta a lo largo de toda la extensión del país. Nosotros hicimos un estudio preliminar y nos centramos en aquellos focos de población en las que podría haber más riesgo de estas enfermedades no transmisibles. Estaba todo por hacer, insisto, por tanto, tuvimos que hacer encuestas de ingesta de alimentos 24 horas, a ver lo que una persona come en un periodo de 24 horas, realizando las encuestas en varias localidades de Ecuador, y también tratamos de construir una encuesta de frecuencia de consumo porque no había ninguna hecha para el país, donde pudieran reflejarse aquellos platos y aquellos alimentos que más habitualmente pudiéramos encontrar. Nuestro problema estaba añadido cuando, además de eso, teníamos que valorar nutricionalmente esos platos porque no estaban valorados nutricionalmente. Ahí tenéis las tres zonas de estudio que desarrollamos principalmente. Y bueno, pues fueron entrevistas personales que lo hicieron nuestros investigadores y de las cuales pues aplicamos un cuestionario de frecuencia de consumo de 24 horas donde se apuntaba todo lo que comían las personas en el día anterior y tratamos luego pues de interpretar de todos los platos que se recogieron en esa encuesta de recordatorio de 24 horas, intentar ver cuáles eran más abundantes y cuáles menos. Y además de eso tratar de estandarizar la receta. Esto de estandarizar la receta significa que lógicamente cada uno de nosotros somos capaces de hacer un plato en nuestra casa a nuestra manera, pero nosotros necesitamos tener unos valores medios de cada uno de los ingredientes que componen el plato y del tratamiento térmico para valorar realmente qué le aporta nutricionalmente el plato. Por tanto, de esos 80 platos que en principio encontramos, los clasificamos en platos fuertes, arroces, sopas y entradas y aperitivos. Y bueno, finalmente trabajamos con los 23 platos que en esa zona pues eran más abundantes y por tanto podían definir mejor la alimentación. Ahí están un poquito reflejados, insisto, no nos vamos a parar a verlos cada uno de ellos, pero que seguro que la mayoría de los que están viendo esta charla pues se ven identificados y conocen todos ellos y los habrán comido en más de una ocasión. Lógicamente luego había que hacer la parte siguiente, convertir esos platos en los componentes alimentarios, los ingredientes con los que se elaboraban. Aquí estuvimos trabajando también extensamente con varias escuelas de cocina y con restaurantes y con particulares para intentar sacar esa receta media de los platos. Ahí tienen algunos de ellos expresados por comensal y los gramos que tendríamos de cada uno de esos ingredientes. Con todo esto, pues lógicamente lo llevamos a una herramienta que desarrollamos en la Universidad de Córdoba, NutriPlato, le incorporamos todos esos platos y todos los ingredientes que eran necesarios para los platos. Pensad que nosotros teníamos aquí una tabla de composición de alimentos muy orientada a España y nos encontramos un montón de alimentos que en España no se consumen. Por tanto, había que incorporar esos ingredientes a la base de datos, construir los platos y luego, una vez construidos los platos, aplicarlos a las encuestas para hacer la valoración nutricional. Afortunadamente pudimos conseguirlo con la información nutricional pues, de países cercanos, porque no siempre nos encontrábamos con la información nutricional propia de Ecuador, con alguna analítica que tuvimos que hacer y gracias a esto pudimos aplicar esa valoración nutricional a lo que comían los ecuatorianos. Y pudimos además compararlo a las propuestas. Intentamos primero que fuera la propuesta de IRSI, porque no hay un patrón de alimentación ecuatoriano como tal, no teníamos una guía nutricional de cuáles serían las cantidades de nutrientes que debe de consumir un ecuatoriano. Intentamos ver lo que había en la zona y veíamos que no encajaba completamente. Y finalmente decidimos aplicar pues, las recomendaciones de la FEDNAC, que es para España, por la proximidad cultural y por pues, la relación, y porque, por otra parte, las recomendaciones que hacen la FEDNAC son muy parecidas a las que hace, por ejemplo, la UZA o las que hacen algunos países latinoamericanos, como es Venezuela o como es Argentina.
De la información que obtuvimos, hicimos una clasificación en función de sexo, edad, tipo de trabajo que desarrollaban, para tratar de ver la influencia de la alimentación en la ingesta, perdón, la influencia de estos parámetros de clasificación social en la ingesta de nutrientes que teníamos, y también tratamos de ver en qué momento del día se consumían los alimentos, si era un alimento de desayuno, de media mañana, de almuerzo, de media tarde o posterior. Y bueno, pues fuimos buscando esa influencia que pudieran tener esos factores. Vimos que había algunos platos que aportaban principalmente los alimentos nutricionales, en los platos fuertes, el pollo al jugo, el pollo de verde, el bistec de hígado. Fuimos viendo cuáles eran los principales platos que iban aportando nutrientes a cada uno de los encuestados. Y por otra parte, bueno, pues tratamos de ver el aporte nutricional por toma de alimentos. Ahí estamos viendo que lógicamente sería ese almuerzo y esa alimentación de media mañana los que tienen un aporte más elevado de la mayoría de los nutrientes que estudiamos. El almuerzo, el desayuno también en algunos casos, siendo más anecdótica la de otros platos. Y vimos también, bueno, pues cada uno de los platos qué aportaba en el contexto de la alimentación ecuatoriana, qué tipos de nutrientes eran los que aportaban cada uno de estos platos. Con todo esto, al final, pues queríamos ver cómo era esa alimentación de un ecuatoriano medio y qué nutrientes estaban en exceso, qué nutrientes estaban por defecto, y todo esto además intentamos compararlo entre hombres y mujeres. Vimos que el aporte de proteína, de fósforo, de zinc, de vitamina B6, de ácido ascórbico en general era bastante elevado, era correcto. La energía y el magnesio estaban ahí bastante justitos. Y bueno, pues nos encontramos luego como había una serie de compuestos que podrían ser especialmente deficitarios. En concreto, el ácido fólico, cosa curiosa en un país productor agrícola como es Ecuador, que el ácido fólico estuviera bajo, pero también nos encontramos diferencias que son bastante preocupantes. Por ejemplo, una baja ingesta de calcio en el caso de las mujeres. Las mujeres son las principales padecedoras de una deficiencia en calcio. En primer término, porque su alimentación normalmente le incorpora, como estamos viendo, en menor cantidad, pero luego movilizan mucho calcio durante el embarazo, durante la lactación, en favor de su hijo, pero también con los trastornos menopáusicos pueden tener un disturbio de calcio importante, lo que las hacen candidatas a producir osteoporosis. En cambio, veíamos que la ingesta de calcio en hombres era bastante elevada y de colesterol por encima de la de las mujeres, donde empezamos a ver ya esa incidencia en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que podrían ser desfavorables por esta ingesta elevada. No voy a pararme a leer pues cada una de las conclusiones, las he ido más o menos mencionando a lo largo de lo que he ido comentando, y decirles que también esta información, esta investigación está publicada en revistas científicas, fue parte de la tesis doctoral de la doctora Sánchez Yaguno, que también está en la ESPE como profesora, y tienen ahí el código QR por si quieren un poquito más de información sobre el tema. El estudio de los Galápagos es para mí especialmente significativo porque en él participé yo en las encuestas, yo fui personalmente junto a otros investigadores a desarrollarlo, y buscamos este enclave sobre todo por sus características peculiares. Al ser una zona protegida donde no pueden entrar todos los alimentos, donde la mayoría de los alimentos son de importación del continente, muy poca producción local, pues lógicamente era una alimentación bastante diferente a la que tiene el ecuatoriano medio. Pero en los estudios que habíamos realizado previamente sobre enfermedades no transmisibles en Ecuador, veíamos que Galápagos siempre quedaba muy bien situada, como poco afectada por esas enfermedades. Por tanto, era una manera de intentar ver cómo era esa alimentación, pues con esos sesgos que pueda tener, pero sobre todo con ese beneficio para la salud que pudiera tener. De nuevo aplicamos recordatorio 24 horas, de nuevo aplicamos platos que ya conocíamos y que podíamos estar utilizando, y algunos que se tuvieron que desarrollar de la zona,
para al final volver a aplicar lo mismo. Tratamos de ver la influencia de la edad, del sexo, de incluso la profesión que desarrollaban cada uno de los encuestados en cuanto a su alimentación y al aporte de nutrientes que tenía su dieta. Y bueno, pues también intentamos ver para cada uno de los principales nutrientes cuál era el plato principal o los platos que principalmente lo aportaban. El aporte energético en Galápagos principalmente se produce en forma de arroz, seguido pues a bastante distancia por los platos elaborados con carne, no por carne, quizás intentar ser breve a la hora de plasmar las gráficas, ponemos carne y derivado y parece que es el consumo solamente de carne. No, estamos hablando de platos donde la carne es uno de los ingredientes principales, son los que van a aportar. En el caso de la proteína era lógico que eran esos platos ricos en carne los que van a hacer mayor aportación, pero vemos que el pescado tiene también una importancia muy elevada y lógicamente en cuanto al aporte de carbohidratos nos lo vamos a encontrar también desde el punto de vista del arroz. Cuidado, porque uno de los principales aportadores de grasa en la dieta van a ser precisamente esas carnes. Por tanto, el que las carnes sean de una elevada calidad o que podamos complementarlas con aceites, con grasas menos saturadas, podría ser interesante para mejorar la salud. También tenemos el aporte por fibras dietéticas. Y si echamos un vistazo a las recomendaciones internacionales de cómo es la proporción de principios inmediatos en la dieta de los ecuatorianos en Galápagos, encontramos que es bastante adecuada. Casi un 60% en carbohidratos, un 25% en lípidos, un 17% en proteínas. Los carbohidratos estamos cumpliendo perfectamente, los lípidos no llegamos al 30%, que es el máximo que se recomienda en ingesta energética a nivel mundial, en la mayoría de los países, y las proteínas quizás un poquito bajas, pero en un término bastante interesante de un 17%, que estaría francamente bien. En cuanto a la grasa, nos encontramos que, lo que decíamos antes, como el origen de la grasa principalmente son las carnes que consumen, vamos a encontrar un aporte de grasa saturada realmente alto, demasiado elevado. Las monoinsaturadas serían la segunda y las poliinsaturadas quedan bastante atrás. Pensemos que las monoinsaturadas debería de ser en torno a las 2/3 partes de lo que se debería de consumir. Haciendo una visualización de cómo era la alimentación por edades, bueno, pues vemos que de muchos nutrientes vamos a tener peculiaridades por edades. Me van a disculpar un segundito, pero jamás llaman a este teléfono y hoy me están llamando. Ahí lo tenemos ya colgado y luego ya averiguaré. Seguro que están intentando por el móvil, no me localizan y están intentándolo por aquí. Decía, por edades. Aquí tenemos también algo que puede ser preocupante. De toda esta gráfica me voy a centrar en la parte inferior izquierda, cuando vemos que la ingesta de fólico y la ingesta de vitamina E, sobre todo en las personas de menor edad, va a estar en bastante riesgo. ¿Por qué? Pensando, pues el ácido fólico y la vitamina E son dos magníficos nutrientes para el desarrollo de la gestación. Las chicas jóvenes que queden gestantes, si no tienen un buen aporte de fólico, pueden desarrollar enfermedades neuronales del feto, y la vitamina E pues colabora de forma decisiva al buen desarrollo del feto, pero también a que el parto se desarrolle de forma adecuada. Por tanto, ya estamos viendo pues que ponemos el foco en algunos nutrientes que pueden ser de interés en ciertos grupos de la población. Ese era el dato para mujeres. En el caso del dato para los hombres, el ácido fólico pues quizás nos preocupe un poco menos. Aquí afortunadamente ocurre, a diferencia de lo que ocurre en el continente, la ingesta de colesterol es bastante baja, lo cual es bastante interesante, y en general pues poco que decir, salvo que es curioso que la ingesta de vitamina B12 sea baja cuando las ingestas de cárnicos son muy elevadas. Cuando intentamos estudiar por el trabajo predominante de las personas que entrevistamos, vemos que no hay grandes diferencias, que la alimentación es bastante parecida y por tanto no me voy a parar a detallar mucho. Y en cuanto a las diferencias por sexo, presentamos una gráfica un poquito diferente. Vemos cómo no es la ingesta total, sino la ingesta que corresponde a lo que debería de comer un hombre o una mujer. Lógicamente el hombre tiene que ingerir mayor cantidad de energía y normalmente una mayor cantidad de la mayoría de los nutrientes. Pues cuando comparamos la cantidad que tiene que ingerir un hombre con respecto a lo que ingiere, o una mujer con respecto a lo que ingiere,
vemos que las mujeres normalmente tienen una ingesta más alta en energía, en proteínas, en lípidos, en carbohidratos e incluso en fibra dietética. Pero curiosamente nos encontramos que su ingesta en hierro es más baja. No nos puede causar sorpresa porque las necesidades de hierro de las mujeres son más altas, pero de nuevo volvemos a incidir en que este es uno de los grandes problemas de salud que se puede tener por deficiencia en el colectivo femenino. Las deficiencias de hierro provocan anemia y por tanto el poner el foco en que esas mujeres no tengan una deficiencia de hierro podría ser más que importante. De nuevo, por no extenderme, no voy a entrar en las conclusiones. También está publicado el artículo, tienen ahí el QR por si quieren conocer más información en la tesis del doctor Neira. Y decirles, bueno, nos hemos quedado ahí, estamos estudiando solamente esas 3 localidades de más o menos la zona centro de Ecuador y Galápagos. Bueno, pues no, intentamos hacer estudios también de la zona de Amazonía. Un doctorando mío empezó a trabajar, por problemas de salud lo tuvo que abandonar. Yo incluso fui también a hacer algunas encuestas a algunas de estas poblaciones en la Amazonía, y ahora mismo tenemos en desarrollo pues un estudio, otra tesis doctoral, en este caso de la Magíster Huapi, que está trabajando sobre los platos de Zumbagua, de la zona del altiplano, y la alimentación es completamente distinta. Hemos tenido que desarrollar nuevos platos, en este caso 32 platos que estamos también valorando nutricionalmente. Ya están hechas las encuestas y posiblemente a lo largo de este año puedan salir las primeras publicaciones y se pueda defender la tesis doctoral. Al principio decía que todo esto había surgido de una inquietud de la gran cantidad de ecuatorianos que están trabajando en España. Y parafraseando lo que dice un buen compañero, el historiador Fernando Rueda, que dice que el ser humano no es el único animal que migra, pero sí es el único que cuando migra se lleva su cocina, tratamos de indagar cómo podría ser esa alimentación de los migrantes ecuatorianos en su paso por España. También decir que fue un estudio bastante complejo porque coincidió con uno de los grandes regresos de población migrante a Ecuador. Se les dieron unas condiciones muy favorables para volver al país, y nos encontramos con la sorpresa en algunos casos de que teníamos ya concertada la cita, íbamos a ir a hacerle las encuestas y cuando íbamos pues ya se habían vuelto para Ecuador, pero al final se pudo hacer de manera bastante adecuada. Aquí la premisa era distinta a conocer cómo se alimenta. Aquí la premisa es cómo influye la zona donde se encuentra, en este caso España, en su alimentación, y por tanto buscamos 2 zonas geográficas perfectamente definidas: el Levante español, la zona de Murcia, la región de Murcia, y por otra parte Andalucía, y dentro de ella pues lógicamente enclaves concretos. De nuevo, el estudio mediante un sistema de recordatorio 24 horas, implementamos hasta 90 platos distintos, porque aquí ya encontramos no solamente los autóctonos ecuatorianos, sino platos de la gastronomía española que se habían integrado perfectamente en esta población, y por tanto el número de platos fue más elevado, y también pues sexo, edades y tipos de tratamiento, con los condicionantes que hemos explicado antes a la hora de hacer el estudio estadístico. Curiosamente, bueno, quizás en Ecuador lo que más tomen sean gaseosas, pero aquí las bebidas no alcohólicas, pues aunque son importantes, pero quizás la preponderancia lo encontremos con el café. Son grandes consumidores de café y también de otras bebidas alcohólicas. Y luego, pues lo que comentábamos, esa ingesta elevada, esto es en gramos, ingesta bruta de lo que sería cereales. Y en el caso de las carnes, pues preferentemente encontramos las aves, el pollo y el cerdo. También hicimos el mismo semblante a los nutrientes principales que se deben de ingerir, cuánto aporta cada uno de estos platos, y lógicamente la proteína la vamos a encontrar principalmente en cárnicos y productos derivados. La energía, de nuevo, igual que veíamos en Galápagos, va a ser a partir del arroz. Sin embargo, en los lípidos encontramos un cambio bastante importante, en que los principales aportadores de lípidos ya sí son las grasas comestibles,
carbohidratos vuelven a ser el arroz. Y en cuanto a fibra, aquí por eso decía que hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo cuando hablamos de platos elaborados con carne y no cárnicos exclusivamente, porque los cárnicos no tienen fibra, pero los complementos que se utilizan para elaborar los platos tienen un aporte muy interesante de fibra dietética. En la ingesta, en la proporción de nutrientes en la ingesta total diaria, vemos que, bueno, pues sigue siendo bastante buena, con un 50% aproximadamente de hidrato de carbono, pero aquí ya la grasa ha aumentado enormemente. Los lípidos aumentan hasta un 34%. Y afortunadamente nos encontramos que de esa grasa un 67% es grasa monoinsaturada, es decir, al llegar a España se encuentran con la facilidad y el precio que tiene el aceite de oliva virgen extra en España con respecto al que tiene en Ecuador, y bueno, pues adoptan este aceite como uno de los aceites mayoritarios a la hora de consumo y hace que el perfil de grasa sea bastante más interesante. En cuestión de población, esto me está diciendo que ya debería de ir terminando. En cuestión de otros datos demográficos, de nuevo el ácido fólico es bastante bajo, tanto en hombres como en mujeres. Aquí lo tiene el ácido fólico y la vitamina E, pues igual que ocurre en Galápagos, esas costumbres alimentarias pues se trasladan en la forma de alimentarse también a España. Y en cuanto a las profesiones y su influencia en la alimentación, realmente de restauración y servicios siempre parece que tiene una ingesta ligeramente superior, pero pues sin grandes significaciones. Aquí tenemos, pues para que veáis que bueno, que no solamente se ha hecho con principio inmediato, sino para todos los nutrientes. Esa comparativa que hacíamos también antes entre hombres y mujeres prácticamente se repite exactamente igual. Las mujeres tienen una mayor ingesta de nutrientes con respecto a lo que deben de consumir, salvo en el hierro, que de nuevo es el que se encuentra más bajo en las mujeres que en los hombres. Por tanto, bueno, de alguna manera vemos que esos hábitos alimentarios se están trasladando también a su paso por España. Los estudios con respecto a las ubicaciones concretas en España no creo que para este auditorio sea relevante, aunque se ve que la ingesta es mucho más alta en Murcia capital que en las zonas más rurales. Y no me voy a parar más para que podamos aprovechar un poquito para ver la otra parte de España, sería Andalucía, el otro estudio que realizamos, y en el que voy a ir ya muy ligero, solamente a hacer una comparativa de lo que hemos comentado antes. Aquí tenemos las gráficas de Murcia, que os había puesto antes, con respecto a Andalucía, y la principal diferencia es que en Murcia abundan mucho los bocadillos, los platos elaborados, hay una mayor avidez por este tipo de consumo, y sin embargo nos vamos a encontrar que en Andalucía esta ingesta es mucho más baja. Aquí ya sí vemos que los cafés y las gaseosas hay una ingesta mucho más alta, la gran ingesta de arroz, y en este caso, bueno, pues que hay un pequeño cambio de orden. Si antes decíamos que el mayor ingesta de los ecuatorianos en Murcia eran las aves, en segundo término el cerdo, y la res quedaba un poquito atrás, pues en este caso la res toma un poquito de preponderancia sobre la ingesta de cerdo. También, bueno, pues un poquito lo que hemos visto, las gráficas son muy parecidas a las que hemos descrito anteriormente, por tanto ahí no me voy a parar. Y la distribución de principio inmediato sí es bastante más desfavorable, curiosamente aquí en Andalucía, que en Murcia. Esto simplemente que se repite la misma pauta que habíamos visto antes. Y por poner un poco también el foco en algo que nos debe de preocupar, que son las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas tienen una alimentación pues propia, muy ligada a su territorio, y que, bueno, pues ya nosotros lo hemos evidenciado en Ecuador, íbamos buscando poblaciones indígenas. Recuerdo haber viajado hasta Maca, y bueno, pues cuando iba para allá me avisaban, cuidado, porque vamos a atravesar un gran río en una barcaza, pues cuando llegues allí te vas a encontrar chabolas, y nos encontramos una autopista magnífica que llegaba hasta Maca, con un puente magnífico que cruzaba el río, y con una población indígena que se había trasladado y que se había movido hacia otras zonas pues más propicias, donde se les había dejado funcionar. Cuando fuimos a hablar con esta población
migrantes nos contaban el gran problema que tenía. Estaban habituados a unos cultivos que en la zona nueva ya no podían desarrollar y a la captura de tanto de pescado como de algunos animales que utilizaban o de la cría de algunos animales que en los nuevos asentamientos no se producían. Quizás esto donde se ve de forma más marcada va a ser en aquellas poblaciones donde tienen un traslado mucho más largo y mucho más importante, y en este caso estamos hablando de los refugiados que llegan a Ecuador procedentes pues, de zonas de conflicto. No os tengo que decir el problema que ha habido de inseguridad en frontera con el problema y las guerrillas en Colombia, el narcotráfico, etcétera. Y bueno, pues todo esto vemos que al final es una imbricación, es decir, la zona de conflicto produce movimiento de población que suelen tener problemas de malnutrición. Algunos datos de población migrante y refugiados en Ecuador procedentes de Colombia. Y nosotros pues nos centramos en un pueblo que bueno pues teníamos quizá un poco más a mano y tuvimos mejores posibilidades de acceder a él, que es el pueblo de los Éperas, dentro del grupo de los Emberas. Estamos hablando de un pueblo que migra de la zona costera sur de Colombia a la zona de Esmeralda, a la zona norte de Ecuador, y en la que vemos que en este paso migratorio, desde los años 60 que empieza una migración dispersa, en el Congreso de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas ya se habla del reconocimiento de la región Épera en Ecuador, y como en el 93 se produce el primer asentamiento oficial, y a partir de ahí pues se han producido desplazamientos forzados, sobre todo ya en este milenio. Aquí el trabajo era todavía más arduo porque ya no solamente tenemos que hablar de platos que ya teníamos identificados en la alimentación ecuatoriana, sino que teníamos que desarrollar platos nuevos, tuvimos que desarrollar también herramientas nuevas y tuvimos que desarrollar un protocolo muy elaborado de entrar en contacto con la Asamblea General de los Éperas, pedir permiso, viajar hasta la zona. Aquí el estudio fue mucho más amplio porque además se hizo valoración antropométrica, pesos, altura, y bueno, pues fue un trabajo de campo realmente arduo. Al final se pudo elaborar 3 recordatorios de 24 horas que nos da un panorama mucho más amplio de cómo es la alimentación en la zona, y un cuestionario de frecuencias de consumo, además de validar cuestionarios y hacer estudios de inseguridad alimentaria en esta zona. Todo esto, lógicamente, pues ha dado lugar a la tesis doctoral, como decíamos, de la doctora Villena. La valoración se ha publicado en varias revistas científicas y se ha hecho en comunicaciones científicas también. Ahí estarían las etapas, y repito, no quiero extenderme mucho más, la validación de un atlas fotográfico, porque esto era importante, es decir, no había herramientas para poder trabajar con estas poblaciones. Cuando hacíamos las primeras encuestas, pues más o menos podíamos llevar fotos, le preguntábamos, entrábamos en cocina, nos enseñaban los platos, pero era muy complicado. Hacía falta tener una herramienta para poder llegar directamente, enseñar una fotografía y decirle, vamos a ver, tú que estás tomando patacones, ¿qué tamaño? Este, pues yo ya sé la cantidad de gramos que te estás tomando y la aportación. Y esto pues había que validarlo. Hacer la comprobación cuando se les preguntaba con y sin atlas fotográficos, el nivel de acierto que se tenía para poder conseguir que ese atlas fuera lo más eficaz posible. Se elaboró el atlas, está publicado, luego os pondré también por si alguien quiere tener acceso. El resto de publicaciones que os he puesto son totalmente gratuitas. El atlas, por desgracia, el sistema de publicación que tiene la Universidad de Córdoba pide una pequeña contribución. No sé si estaba en 4 u 8 euros lo que vale descargarse el atlas completo, pero no podemos ofrecerlo de forma gratuita. Pero ahora os daré la información y las diferentes publicaciones que hemos ido realizando de este estudio, que es de nutrición hospitalaria. Ahí tenemos la validación que se hizo del atlas fotográfico, las diferentes pautas que tuvimos que desarrollar hasta que se consensuó completamente el atlas, y el grado de precisión que se conseguía a la hora de valorar lo que se comía con el atlas, que hay hasta un 75% de concordancia, cuando sin el atlas no llegábamos a un 40%. Ahí tenemos otro estudio de
margen de dispersión que obteníamos con los platos valorados sin atlas, que tenemos una oscilación de más o menos 20 gramos, y sin embargo para esos mismos platos sin el atlas la dispersión era de más o menos 200 gramos. Es decir, realmente el atlas nos da una herramienta muy valiosa para saber cómo se alimenta la población. Bueno, ahí tenemos algunos datos. Y como decía, perdón, lo voy a poner aquí. Ahí tenéis el atlas, ahí tenéis la dirección del atlas. No he caído en sacarla, está en código QR, está avalada por FINUT, por la Fundación Iberoamericana de Nutrición, y de hecho pues ha dado pie a que la propia FINUT esté desarrollando sus propias herramientas para otros países iberoamericanos. Con esto yo creo que casi podríamos dar por terminado. Ahí tenéis una imagen de ese atlas. Esa última parte en la que os hablaba de herramientas que teníamos que desarrollar, pues básicamente era contaros un poquito este tipo de productos. Estáis viendo la portada, estáis viendo el índice, estáis viendo pues, el caso de aguado de pollo en 3 cantidades que hemos visto que eran más o menos habituales que se pudieran consumir, y ese aguado de pollo A, B y C trasladado a cuántos gramos son lo que se ingiere, 120, 230, 260, y los nutrientes principales que aportan. Con esto yo creo que tenía más información preparada, pero repito, no creo yo que la hora que es, no podemos quitarle tiempo a los demás conferenciantes, hay que dar tiempo también a las preguntas. Por mi parte lo dejo aquí y estoy a disposición pues, de la organización por si quiere hacer algún tipo de pregunta o quiere que matice alguna cosa.